Simbología masónica. Empecemos por definir o dejar claro lo que es un símbolo. El símbolo es una realidad que apunta más allá de sí misma. Los símbolos son el medio con el que nuestro espíritu puede trascender el dato inmediato de los sentidos y vislumbrar el abismo de la realidad divina. Es el espíritu humano el que está dotado de esta capacidad. No son los símbolos en sí mismos objetivamente, sino que es el poder del espíritu humano, ese poder de ir más allá de sí mismo y de la opacidad y oscuridad que nos rodea. Pero como hemos dicho, ningún símbolo tiene por sí mismo objetivamente poder. Caer en esto sería un error, sería superstición, sería concederle valor mágico al símbolo, un poder residente en el mismo objeto, algo que en efecto pretende el esoterismo, pero que nosotros no podemos sostener de ninguna manera. En las ciencias ocultas había como tres niveles de realidad. Estaba lo elemental, a continuación estaba lo astral, y finalmente estaban lo que ellos llamaban las inteligencias, lo sobrenatural. Había estos tres niveles de realidad. A estos tres niveles de realidad respondían a su vez tres niveles de conocimiento, decían los esoteristas. La alquimia o magia elemental, como le llamaría Cornelio Agripa, el gran especialista en el tema, que se refería, como digo, al mundo elemental, la astrología, que sería el conocimiento del mundo astral, y finalmente estaba la cábala, tanto judía como después la cábala cristiana, que llegaría a ese mundo de las inteligencias, de lo sobrenatural. El cosmos estaba de esta manera interrelacionado, lo de arriba, las inteligencias, con lo de abajo, con el mundo elemental, con el mundo que había emanado de aquella realidad. Estaba todo interrelacionado, ya que la cosmovisión esotérica era panteísta y creía que todo, Dios, el mundo y los hombres, son una misma sustancia. A partir de la modernidad, lo sabemos muy bien, se produciría esa ruptura entre lo de arriba y lo de abajo. También lo sufrió la cosmovisión cristiana. Lo sobrenatural y los dos estratos inferiores serían separados. Lo astral y lo elemental sería abarcado por la ciencia y lo sobrenatural quedaría de esta manera alejado y por lo tanto sin posibilidad de contacto. Los pensadores antiguos afirmaban que la única manera de comunicarse de estos tres planos, es decir, lo de abajo, lo elemental, lo astral y finalmente lo sobrenatural, era por medio del símbolo. De ahí la importancia del símbolo. Comunicaba, tenía la capacidad de comunicar lo elemental con lo astral y lo sobrenatural. ¿Qué es un símbolo? ¿Cómo funciona? Bien, símbolo viene del latín symbolum o del griego symbolon, derivado del verbo symbolein. Es la reunificación de dos partes que formaban una realidad y que se rompió. En los pactos o contratos, en la antigüedad, lo podemos entender muy bien así, por ejemplo, se utilizaba una medalla, una moneda, un trozo de cerámica que se partía en dos y se entregaba cada fragmento a las partes contratantes. De modo que cuando volvieran a verse, el pacto se corroborara por la unión de las dos partes, de ese trozo de cerámica, de esa moneda. Una pieza cerámica partida. Cada una de las dos partes es posesión de uno de los contratantes. Cada uno de los dos contratantes lleva una de estas partes. Una parte de la pieza de cerámica, la que poseo yo, por ejemplo, va a estar presente para mí, pero la otra va a estar ausente. Una parte es física y la otra podríamos decir que es metafísica. No porque no exista, sino porque ahora no está. Y a partir de la primera, de la que poseemos, de la que tenemos, de la que tocamos,
podemos inferir la presencia de la segunda que no podemos ver ni tocar. Es decir, hay una parte simbolizante y hay otra parte simbolizada. Podríamos decir que esta parte que yo poseo, de alguna manera evoca una ausencia, o mejor, una existencia que no es perceptible por los sentidos. Ese es el valor del símbolo. Evoca una existencia que yo no puedo percibir por los sentidos. Bien, vamos al sentido del símbolo en la fe. Las metáforas, los signos, los símbolos son especialmente necesarios por todo lo que hemos visto cuando se quiere expresar lo sobrenatural. Y eso es así por la sublimidad de los objetos de la teología, que son inalcanzables en no pocas ocasiones simplemente por la razón. Apenas podemos concebirlos y debemos recurrir a las metáforas necesarias para visualizarlos. Platón recurría a una imagen, recurría a un mito. ¿Para qué? Para dirigir la mirada de sus compañeros, de sus alumnos, hacia el misterio que está más allá de nuestra conceptualización, más allá de la ciencia. John Senior, ese gran autor que muchos admiramos, decía: por el hecho de algo visto se puede inferir el misterio de las cosas no vistas, viendo semejanzas en cosas distintas. Además, estas imágenes sensibles, en su semejanza con lo invisible, también sintonizan la sensibilidad, la afectividad del alma con la fe, de modo que las realidades espirituales se vuelven vivas, atractivas para nosotros. El símbolo tiene esta capacidad. Dios, que se ha encarnado en su Hijo, se hizo hombre para darnos una concepción sensible y emocional de Él y de sus misterios, y ha perpetuado en su Iglesia su acción salvadora por medio de signos, por medio de los sacramentos. La liturgia cristiana, por la belleza, eleva nuestra alma de lo sensible a lo invisible. De nuevo Senior dice: los cristianos creyeron con un conocimiento intuitivo y connatural las grandes verdades de la fe que sólo siglos después se plasmaron de forma definida y conceptual. Sólo siglos después, con los concilios, se plasmaron de forma conceptual esas verdades que primero creyeron de forma intuitiva, connatural. El cardenal Newman abundaba en este tema. Creía que los argumentos abstractos y conceptuales presuponen, en efecto, ciertas disposiciones de las que el hombre moderno, por desgracia, carece en gran medida. Al hombre moderno le cuesta entender, conceptualizar las cosas, si no es con imágenes. Por eso no le bastan las ideas, necesita una experiencia de la cosa misma, una capacitación de las cosas en nuestra imaginación, en nuestra memoria, en nuestras emociones. Entonces sí podremos tener un asidero en la realidad a través de nuestros conceptos y definiciones, decía el cardenal Newman. En la introducción al cristianismo, Joseph Ratzinger decía esto: la doctrina cristiana no existe en forma de enunciados que se puedan separar, sino en la unidad del símbolo, como llamaba la Iglesia primitiva la profesión bautismal. Symbolum viene de symbalein, un verbo griego que significa concurrir, fusionar. Symbolum es la parte que necesita de otra para ensamblarse, generando así reconocimiento mutuo y unidad. El trasfondo de la imagen es un rito antiguo. Dos partes de una sortija, de un anillo o de una placa que se podían ensamblar entre sí eran los signos por los que se reconocían a los huéspedes, mensajeros o partes contratantes. Poseer una parte de este objeto daba derecho a recibir hospitalidad, por ejemplo, dice. El hombre tiene la fe exclusivamente como símbolo, como parte separada e incompleta, que sólo podrá encontrar su unidad y totalidad en su unión con los demás, es decir, en el symbalein, en la unión también con los otros, es donde únicamente puede realizar el hombre el symbalein, la unión con Dios. La Iglesia es una parte esencial de la fe, cuyo sentido
es la unión en la profesión y en la adoración comunes, apuntaba Ratzinger. Bien. Hay que apuntar, ya que hemos aclarado el tema de símbolo también en la religión cristiana, que el primer arte cristiano estuvo dividido en dos etapas. Una etapa anterior al edicto de Milán del 313, que dio libertad a los cristianos, Constantino, ¿no? Hasta el momento los cristianos estaban perseguidos, y otra posterior al edicto de Milán, en que el emperador Constantino proporcionó esa libertad, y que supone el nacimiento de la iconografía cristiana. A partir de entonces sí, ya se empiezan a representar esas imágenes propias de la iconografía cristiana. Lo que significa que durante las persecuciones los cristianos prescindieron de lo que eran representaciones figurativas. Además, el trasfondo ideológico forzó la ausencia de estas representaciones. Existía, podríamos decir, una incomprensión de estas imágenes entre los judíos, una tradición iconoclasta, una prohibición tácita que consideraba que Yahvé no podía ser representado en imágenes. Clemente de Alejandría o Tertuliano, padres de la Iglesia, todavía rechazaban las imágenes, tenían todavía esta visión. Quitarse esto de encima costó. Las primeras imágenes cristianas aparecen en sarcófagos, en pinturas, en lápidas de las catacumbas, pero era un arte funerario simbólico, son imágenes signo, solo para iniciados, como el pez, ¿no? Ese pez que era como la señal del cristiano. Bien. Otras imágenes simbólicas, crismones, etcétera, pero no todavía figurativas. Podríamos decir en verdad, por lo tanto, que el símbolo es más que una ayuda, es el entramado mismo del hecho religioso. Y los símbolos son el lugar donde se produce, podríamos decirlo así, el encuentro con Dios. Lo razonado, lo formulado, lo definido de la fe ayuda a la fe, le da forma, pero el encuentro no se produce en las palabras humanas ni en el pensamiento, sino en aquella carga de emoción que está transportada en esas palabras humanas y comunicada sobre todo en los símbolos y en los ritos. Creemos conocer de manera objetiva la realidad, y es cierto, pero todo objeto es portador también de una carga emotiva, positiva o negativa para nosotros, tranquilizante, amenazadora, que es lo primero que llega a nuestro espíritu de esos objetos, ¿no? Tienen una capacidad de influir sobre nosotros. Los símbolos, por lo tanto, hablan al hombre sirviéndose de esto, preservando el lugar del misterio y ocultamiento de la realidad. Son un lenguaje, por lo tanto, muy propio de la religión. Y ahora vamos con el simbolismo masónico, que es a lo que íbamos, pero hacía falta esta introducción, creo que es importante, sobre los símbolos. El simbolismo masónico obedece a 4 planteamientos posibles entre los masones, 4 recepciones o formas de sentirse interpelados por los símbolos que ellos han observado a lo largo de la historia. Vamos a verlos. 4 momentos en su historia, 4 formas de utilizar el símbolo. Primero, un enfoque espiritual, fue el primero. Se basaba siempre en esa concepción débil de alguna confesión religiosa que tenía la masonería, una religiosidad muy diluida, un cristianismo, por decirlo así, privado, sobre todo de su fuerza sobrenatural, o directamente diríamos un deísmo, que era muy propio de aquella masonería inglesa, ese deísmo al que dedicamos, si recordáis ya, un tema y que creo que sería interesante repasar. Pues bien, ese deísmo nacido del ambiente ilustrado del siglo XVIII, sobre todo en Gran Bretaña, que tanto ha marcado después el pensamiento francmasónico, sobre todo de las logias regulares, de las logias de obediencia inglesa. Expresión de esta deidad y de este deísmo es el gran arquitecto del universo, Dios impersonal, de contornos realmente diluidos y difusos, ¿no? Que no pueden cerrarse podríamos decir, en el marco de una religión determinada. Tales ideas e inspiraciones que extraen del símbolo
un sentido espiritual también. Esta concepción religiosa tan diluida, deísta, encontraban en el símbolo una realidad espiritual, pero que no era expresión, cuidado, de ningún credo concreto. Este sería el primer momento, esta visión espiritual, pseudo-religiosa, pseudo-cristiana, deísta, de los símbolos, de los primeros símbolos en el primer momento de la masonería. Hablamos evidentemente de la masonería especulativa que nació en 1717. Segundo, más adelante, un enfoque, podríamos decir, esotérico y gnóstico. Los símbolos masónicos fueron instrumentos que permitían alcanzar un conocimiento. Esto lo hemos oído mucho, ¿no? Esos signos, esos símbolos, esos ritos, llevaban consigo una carga de enseñanza, de descubrimiento de un mundo arcano, de un conocimiento arcano. Hay muchos tipos de hermenéuticas, hijas de las diferentes corrientes esotéricas, ¿no? El esoterismo egipcio, que gira en torno a los ritos herméticos de Isis o de Osiris, el esoterismo antiguo, sobre todo en los cultos de los misterios, el esoterismo judaico de la Cábala, incluso también un esoterismo cristiano, como el rosacrucismo, el iluminismo. Todo eso ha dado lugar, de alguna manera, a esa concepción gnóstica, esotérica de los símbolos, ¿no? Y todas esas corrientes se han dado dentro de la masonería también. Tercero, a continuación, con la llegada de la Ilustración, del racionalismo, de la modernidad, un enfoque moralizador. Es el predominante en el simbolismo masónico hoy en día, podríamos decir. Se ha abandonado aquella interpretación religiosa de los símbolos primera, se ha abandonado, en cierto modo, no siempre, esa interpretación esotérica, gnóstica también de los símbolos, y nos quedamos, después del racionalismo, de la modernidad, en la masonería, con una visión moralizadora. Esta es la pretensión que tienen ellos, quedarse con la visión moralizadora. Como digo, es la predominante hoy en día. Se fundamenta sobre todo en una especie de moral natural, en una ética racionalista y atea. Los símbolos deben suscitar una reflexión sobre el modelo de comportamiento vital, la ética del buen ciudadano, los valores masónicos de ayuda mutua entre hermanos, el carácter filantrópico de la organización. Eso es lo que nos quieren comunicar los símbolos. Una especie de moral, podríamos decir, burguesa, laica, progresista, pero no jamás una moral, desde luego, religiosa, ni que proceda de una enseñanza trascendente. Y finalmente hay un cuarto enfoque, que es el enfoque psicologista en la interpretación de los símbolos, coincidente con el nacimiento del psicoanálisis y de la ciencia de la psicología, que observan los ritos y los símbolos masónicos como lugar de ciertas experiencias, de ciertos psicodramas, y que posibilitaba el acceso a nuevos niveles de conocimiento, incluso de conocimiento del inconsciente de la persona. Este sería un cuarto sentido a la hora de interpretar por la masonería los símbolos que tanto utilizan en sus ritos y en sus métodos de pretendida enseñanza. La iconografía masónica es elemento esencial en sus ritos, como decíamos. Quiere ser el soporte, sobre todo, pedagógico, para la transmisión de su pretendido saber arcano. Cada imagen o cada símbolo esconden algún concepto o principio de su filosofía masónica. Constituyen, por lo tanto, mecanismos educativos para iniciar aquellos que entran en la masonería y para hacerlos crecer en el conocimiento, que permiten así ese conocimiento de las doctrinas masónicas. De esto se desprende que las imágenes y símbolos masónicos y su profusa utilización en los rituales no se queden en un nivel puramente estético, sino que inician al que se acerca a la secta a un mundo de principios, al que solo se accede mediante su propio lenguaje, el simbólico, que es vehículo de la sabiduría oculta que ellos dicen poseer. La importancia del símbolo en esta sociedad secreta es tan grande
que casi podríamos decir que sin él, sin el símbolo, la masonería se vaciaría de toda sustancia. Desde el primer día de su iniciación a cada grado, el iniciado descubre nuevos símbolos y nuevos ritos. Estos símbolos están destinados a constituir una escala de valores, una visión del mundo, un referente de pensamiento común a todos los masones. Pero cuidado, los símbolos tienen como un doble nivel, un doble sistema de decodificación. Uno basado en la tradición, es decir, en la enseñanza tradicional sobre cada símbolo, aquello que se ha transmitido a lo largo de la tradición masónica. Pero luego está el libre examen o la libertad, lo que cada uno saca del símbolo. Cada uno puede extraer sus conclusiones libremente. Es la aplicación realmente del libre examen. Para los profanos va a ser, nos dicen, imposible comprender el sentido misterioso de la iconografía masónica. Bien, podemos afirmar pues que la naturaleza del símbolo masónico no tiene nada que ver con el simbolismo cristiano. Este tiene como fin, los símbolos cristianos, representar una verdad revelada. El símbolo masónico, por el contrario, está destinado a suscitar, pretende suscitar un conocimiento que el iniciado ya posee sin saberlo, y que ha de sacar solo de sí mismo. No puede esperar ninguna revelación, ninguna ayuda de lo alto. Solo él mismo puede alcanzarlo, extrayéndolo de su interior. Los símbolos masónicos intervienen, por lo tanto, para poner de manifiesto las verdades que duermen en nuestro interior. Esta es la idea que quieren transmitir. Vamos a las fuentes de la simbología masónica. ¿De dónde nace esa simbología? ¿Cuáles son las influencias? Hay bastantes. En obras como la jeroglífica, tengo aquí una edición bastante reciente de Orapolo, que tanto influenció a los neoplatónicos renacentistas, de los que hemos hablado también en algún vídeo, donde se explica en este libro el significado de los jeroglíficos egipcios, que eran, según Marsilio Ficino, copias de las ideas divinas de las cosas, ¿no? En 1419 llegó a Florencia este manuscrito griego, obra del siglo V, se pretendía, que revelaba la sabiduría egipcia por medio de emblemas. Todos esos emblemas que después, durante el Renacimiento, van a tener mucho predicamento también en el occidente cristiano. La primera impresión se hizo en Venecia en el año 1505. Aunque la edición ilustrada, que era la que interesaba por los emblemas, ¿no?, por los símbolos que se presentaban a consideración, fue de 1543. Su obra sirvió de inspiración a los que llamamos, decía antes, la emblemática humanista, que es, de hecho, el jeroglífico de Occidente, del que es deudora la iconografía masónica. Alciato, por ejemplo, muy conocido entre estos humanistas, ¿no?, compuso también 99 emblemas para su obra Emblematum Libellus, que fue editada en Augsburgo en 1531. La edición española es de 1549. Su influencia en el arte europeo, la influencia de estos emblemas, fue fundamental. Los pintores tenían libros de emblemas, se inspiraban en ellos y los utilizaban principalmente para su arte. Otra obra muy conocida, la de Cesare Ripa, Iconología, publicada en el año 1593, donde la imagen y el texto ilustran, explican alegorías, símbolos de los vicios, de las virtudes. Se utilizó mucho también esto, por decirlo así, en la predicación cristiana, en la enseñanza cristiana. Este tipo de obras se multiplicaron, convirtiéndose en vehículos para transmitir la sabiduría antigua. Muchos textos alquímicos tenían este mismo formato. Fueron publicados bajo la forma de libros de emblemas, como el súper conocido libro de Michael Mayer, Atalanta Fugiens, de 1618, de inspiración Rosacruz. Como sabemos bien, hablamos de él también cuando hablamos de los Rosacruces, y que por lo tanto va a prestar mucho contenido a la iconografía masónica. Esta sería la primera fuente, por lo tanto podemos decir
que estos libros de emblemas, sobre todo la hieroglífica de Orapolo que venía de Egipto, nos hacen ver que Egipto es para no pocos la madre de ese saber arcano, lo es para los neoplatónicos, para los neopitagóricos, para los cabalistas cristianos del Renacimiento, para los alquimistas que afirmaban que todos los misterios de su arte estaban contenidos en los jeroglíficos, y por lo tanto la masonería no dejará de pasar este filón de influencia egipcia. Otra de las fuentes de la que se nutre la simbología masónica es Grecia, en particular el pitagorismo, pues la comunidad iniciática de Pitágoras, que se fundó en Crotona, en Italia, es considerada como una especie de masonería avant la lettre. Además, se presenta como heredera, la masonería, de las antiguas iniciaciones griegas, los misterios de Eleusis, el orfismo, los cultos de Atis y de Baco. Aquellos ritos representaban ya lo mismo, dicen los masones, que se dramatizan los rituales de la masonería. Una muerte iniciática, un conjunto de pruebas, la recepción de la luz, el renacer por la iluminación de esa luz. Bien. Otra fuente, la cábala hebrea, sin dudarlo. Importante influencia de la cábala hebrea en la masonería, puesto que la gran mayoría de las palabras sagradas y de paso que se usan en los distintos grados son hebreas. Jámblico dirá que las palabras no deben ser traducidas a fin de que no pierdan su poder y su operatividad. Está hablando de la teurgia, de la magia. Bien, de ahí la cábala, que va a tener tanta influencia también, y todos sus símbolos en la masonería. La alquimia, ciencia de Hermes, Trimegisto. Hermes Trimegisto, que fue traducido aquí en Occidente en el Renacimiento con gran influencia. En la Cámara de Reflexiones, donde los iniciados redactan su testamento filosófico para abandonar su vida anterior, van a morir como profanos. En esa tétrica Cámara de Reflexiones se puede leer el conocido acróstico hermético Vitriol, visita interiore terre, rectificando invenies occultum lapides, visita el interior de la tierra, rectificando hallarás la piedra oculta. Su significado es alquímico, evidentemente, pero también nos remite directamente a las doctrinas masónicas, en las que se dice que la piedra está oculta dentro del hombre, es su alma. Primero es bruta, es el aprendiz, debe ser trabajada. Luego es cúbica y pura, el compañero, segundo grado, ¿no? Y finalmente toma su forma definitiva, ¿no? En el maestro, ya tallada del todo. Bien. En esa cámara de reflexiones también se va a encontrar la trilogía alquímica del mercurio, el azufre y la sal. Imágenes alquímicas que se utilizan también en la masonería, esos símbolos. Otro de los influjos simbólicos de la masonería va a ser la Revolución Francesa y algunos de sus símbolos y divisas. En el siglo de la Ilustración, ser masón es ser volteriano, combatiendo el oscurantismo, nos dicen, y las supersticiones religiosas de la infame. La infame, decía Voltaire, era la Iglesia Católica. Écrasez l'infâme, aplastad a la infame, decía Voltaire, con ese odio que le caracterizaba a la Iglesia Católica. Aunque después del terror, los masones franceses afirmaban que la orden y sus logias habían sido diezmadas. Posteriormente, ellas se querrán sentir fautoras de la revolución, ¿no? Especialmente la masonería del Gran Oriente de Francia. Querrán ser, en efecto, herederas, incluso impulsoras de esa libertad, igualdad y fraternidad, convirtiéndose trilema en su divisa. Bien. Cuando la modernidad empezó a abolir la analogía y ese mundo de correspondencias entre los símbolos, los emblemas, ¿no? Instrumento que había sido para comprender el imaginario masónico también, este fue afectado muy severamente, claro. Los contenidos sagrados de sus símbolos derivaron
hacia el campo de lo filosófico. De este se pasó al de la moral, lo que decíamos antes. Se abandonó la visión religiosa, la visión gnóstica, esotérica de esos signos para darle, con concordancia con los tiempos modernos que venían racionalistas, una visión simplemente moral, eso sí, laica. La mayoría de obediencias latinas se empeñaron en dar un sentido ético, moral, psicológico a los contenidos iniciáticos de la orden. Todos se afanaron con ahínco en borrar las trazas de espiritualidad de sus símbolos. Acabó aceptándose que el significado es fruto, sobre todo, como decíamos antes, de la mirada individual, subjetiva, lo que cada uno saca de los símbolos, al margen de cualquier regla hermenéutica. Se imponía el libre examen, el subjetivismo de la modernidad. El siglo XIX inauguró la era de la subjetividad y así fue, la volatilidad de significantes también en los símbolos de la masonería. Al contaminarse la orden masónica de estos elementos meramente profanos y del todo alejados del espíritu de la masonería tradicional, sus símbolos se fueron vaciando de aquel contenido mistérico original. Es cierto que a lo largo del XIX los masones crearon esta moral natural laica que debía reemplazar a la moral religiosa, ¿no? Y la orden potenció, por lo tanto, este sentido moral de sus símbolos. No va a ser hasta el último tercio del siglo XX que hay nuevamente, en estos tiempos, un intento de que la orden recupere el antiguo espíritu de la masonería, respetando la hermenéutica tradicional, el retorno a aquellos símbolos y a su interpretación tradicional mucho más rica, mucho más inspiradora.